Sean bienvenidos y bienvenidas a su doctorado en Ciencias de la Dirección. Quien les saluda, la doctora María Alejandra Portillo. En esta oportunidad vamos a trabajar la unidad curricular que se llama Política y Gestión Pública. Esta unidad curricular es quizás un elemento bisagra dentro de la formación del doctorado, precisamente porque en ella se entremezclan los elementos teóricos asociados al Estado, al gobierno, a la política, a lo político, a las políticas públicas, al poder, esas reflexiones de carácter teórico asociadas a estos constructos generados socialmente, políticamente, culturalmente, para poder comprender la realidad que nos rodea. Esto asociado con su experiencia. Y nos referimos a su experiencia cuando reflexionamos o cuando les invitamos a reflexionar sobre cuál es su práctica, cuál es su praxis dentro del ejercicio de sus funciones, dentro del ejercicio que ustedes pueden hacer al momento de tomar decisiones dentro de los procesos, cualquiera que estos sean, en el desarrollo, digamos, de no solamente de sus funciones, sino además de su desarrollo académico dentro de su formación. Política y Gestión Pública es un espacio de encuentro en el cual nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con 4 temas que cada uno de ellos va a englobar dimensiones de interés, dimensiones que además van a estar relacionadas, como les hacía referencia anteriormente, entre la teoría y la praxis. Esa construcción teórica que deviene, por supuesto, de la práctica y que además debemos contextualizar en los casos latinoamericanos y venezolanos. Vamos a comenzar con un primer tema asociado al paradigma original dentro de la administración pública y hacemos referencia en este primer tema a todo un recorrido histórico que vamos a hacer a lo largo de diferentes paradigmas que van a caracterizar, que van a dar explicaciones sobre lo que significa la administración pública y la teoría administrativa que de ella deviene. Es importante también precisar que dentro de este tema, de nuestro primer tema, vamos a trabajar la administración pública desde el positivismo, vamos a verla desde las teorías críticas, vamos a hacer un análisis dentro de esas posibilidades alternativas o neoliberales que se presentan a lo largo de la construcción de lo que significa la administración pública como sistema teórico que permite dar explicaciones a cómo el gobierno toma decisiones, cómo la ejerce y quiénes lo hacen. Ese va a ser nuestro primer tema. En el segundo tema nosotros vamos a desarrollar enfoques marxistas para poder aproximarnos a esa administración pública que debe ser cuestionada permanentemente. Y es una administración pública que se cuestiona desde una de las nociones fundamentales de la construcción de la teoría administrativa que tiene que ver con el Estado. El Estado y su relación con el gobierno y las acciones o las teorías que de esa interacción devienen. En ese sentido, cuando nosotros les planteamos que dentro de nuestro segundo tema es el pensamiento marxista el que va a vertebrar nuestros análisis, estamos haciendo, digamos, una invitación a cómo desde las perspectivas críticas se hacen los estudios para poder desmontar, para poder resignificar lo que nosotros comprendemos por Estado y todas sus dimensiones constitutivas. Luego vamos a pasar a un tercer tema que tiene que ver con cuáles son esos tipos de Estado. Vamos a pasar a una fase más, a un paso más, para dar mayor profundidad al análisis. Vamos a ver cómo este Estado tiene distintos tipos y dentro de esta tipología, cómo el Estado se va a ir adaptando, cómo se va a ir resignificando para ver desde el punto de vista histórico, político, cultural y económico, cómo las sociedades se van ajustando. Aquí es importante también tomar en cuenta dentro de las, digamos, teorías que van a constituir estos distintos tipos de Estado, que existe una relación entre centro-periferia. Es decir, que vamos a ver, vamos a definir cómo existe entonces un Estado-centro a partir del cual se generan relaciones de poder sobre los estados periféricos. En el caso particular latinoamericano, en el caso mucho más particular venezolano, ¿cómo vamos a entender esa relación de fuerzas o correlación de fuerzas entre los estados centro, los estados periféricos que tienen, digamos, su mayor fuerza en la extracción o lo que tiene que ver con la renta petrolera, todo ese cuestionamiento que se hace a partir de las construcciones de estados en la teoría de la dependencia y otras formas teóricas que también vamos a aproximarnos. Esta aproximación
valga la redundancia, a esta noción del Estado, la vamos también a trabajar a través de los distintos modelos de gestión que se generan dentro de esa tipología de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe el Estado como un constructo teórico, pero que además este constructo teórico está complementado, está cimentado dentro de un modelo de gestión que es el elemento práctico. Es decir, es el gobierno en acción a través de distintos lineamientos, distintas doctrinas, distintos principios que van a definir justamente esas acciones y los procesos de toma de decisiones. En este caso, esta unidad de política y gestión pública cierra con cuáles son esos elementos dentro de la administración pública, dentro de la gestión pública, enmarcado dentro de lo que significa los procesos de transformación. Es decir, vamos a trabajar cómo la administración pública, cómo la gestión pública es cuestionada dentro de su praxis, dentro de las construcciones teóricas para generar transformaciones. Estas transformaciones que hoy por hoy caracterizan a los países del sur global, van a contextualizar esas necesidades de cambio dentro de las perspectivas críticas que hoy por hoy hacen falta y que nosotros, inclusive desde el plano de la vida cotidiana hasta las construcciones de las más complejas teorías, son requeridas para comprender nuestras realidades. Cierro diciendo que todo este proceso de formación visto en estos 4 grandes temas va a tener un cierre, va a estar finalizado por un ensayo en el cual les vamos a pedir que a partir de su experiencia, dentro del ejercicio de sus funciones, dentro de lo que significa esa experiencia, dentro de los procesos de las tomas de decisiones, ustedes tomen en cuenta las categorías trabajadas y puedan entonces proponer, puedan crear, puedan resignificar propuestas dentro de la gestión pública en las áreas de acción que ustedes tengan. De manera entonces que dentro de esta unidad curricular les estamos haciendo una invitación a tender puentes entre lo teórico y dentro de lo que significa la experiencia, su experiencia y la práctica para la generación de nuevos conocimientos.